Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alan Sánchez Linares, pertenezco al equipo número 3. Les vamos a presentar en esta ocasión lo que es la licencia de ambiental única. Bien, está cargando un poco la pantalla. Bien, en este tema vamos a ver qué es la ley ambiental única, cuándo se solicita, cuál es su contenido y los criterios de resolución. También repasaremos un poco lo que es el procedimiento para el trámite de la misma y el ejemplo de llenado del formato. Siguiente, por favor. Bien. Ay, ya se pasó. Perdón, güey, espérame. No te preocupes. Bien. En términos generales se conoce como la Ley Ambiental Única como un instrumento de regulación directa para aquellos sectores industriales considerados de jurisdicción federal. También permite coordinar en un solo proceso la evaluación, el dictamen y resolución de los trámites ambientales que los responsables de establecimientos industriales deben de cumplir ante la Semarnat en materia de impacto y riesgo ambiental. Bien, toda esta información fue declarada ante el Diario Oficial de la Federación a partir del 11 de abril de 1997 y actualizada el 9 de abril de 1998. Bueno, concuerdo a esto, las bases de su operación se encuentran contenidas dentro de las mismas. Siguiente, por favor. Bien, aclarando un poco esto. Más que nada es la regulación por parte de cada una de las empresas que genera una emisión hacia el ambiente. Puede ser emisión de ruido, emisión de aire o bueno, emisiones de polvo o también lo que son residuos peligrosos en tal ocasión. Todo esto es regulado a partir de la Semarnat. Nos dice que la ley ambiental única es emitida por la Semarnat por conducto de la Dirección General de Gestión de Calidad de Aire y Registros de Emisiones y transferencia de contaminantes en el caso de la zona metropolitana del Valle de México y de las delegaciones federales en total en cada uno de los estados de nuestro país. También mantiene las competencias y atribuciones complementarias dentro del material ambiental. Siguiente, por favor. Bien, sus seguimientos en este caso se emite por única vez la solicitud y en forma definitiva conforme a la actividad productiva principal y la localización del establecimiento. Es única por establecimiento industrial, volviendo a lo mismo de cada una de las empresas que tú vayas a generar o empieces o emprendas. Si alguna de estas genera algún residuo o alguna emisión, puede que te lleve dentro de tu historia o dentro de tu plan de negocios o tu materia de negocios la solicitud de esto. También esto permite que su principal característica sea el enfoque integral con el cual se analizan los impactos del aire, agua, suelo, de las actividades económicas que de manera aislada se realizaban en los diferentes permisos, autorizaciones y licencias. Todo esto bajo la jurisdicción federal. Siguiente, por favor. Bien, repasando un poco, ya lo habíamos visto en el artículo 111 bis de la LGPA, que de estos sectores industriales en los cuales vamos a trabajar se puede dar como el sector automotriz, la química, papel, celulosa, asbesto, tintas, vidrio, cemento, cal, generación de energía eléctrica, tratadores de residuos peligrosos, la metalúrgica, el petróleo y petroquímica, entre otros. También es obligatoria para los establecimientos antes citados cuando están por instalarse o por iniciar sus operaciones. Repitiendo, si tu empresa
si tú emprendes un negocio nuevo, debes de tener conocimiento de esta ley, ya que es lo principal. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuándo nos lo piden o cuándo se solicita? De acuerdo con la legislación ambiental, las empresas que independientemente de su giro al realizar alguna de sus actividades generen residuos, descarguen contaminantes al agua, al aire o generen ruidos y vibraciones a su entorno, estarán obligados a presentar la licencia ambiental única. Consiste en una amplia serie de formatos en donde se plasman datos relacionados con los temas mencionados. Aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo de cómo es la solicitud para la licencia ambiental única. Todo esto a través de la jurisdicción federal. Siguiente, por favor. Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo de la magnitud o del impacto ambiental que tú llegues de tener dentro de tu empresa, si tú generas grandes cantidades de contaminantes que se emiten a la atmósfera o generan residuos peligrosos, tendrá que enviar el reporte ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Caso contrario, se deberá de revisar la legislación del estado donde se ubica el predio de su negocio. En este caso tenemos un ejemplo que en la Ciudad de México exige que se tramite el permiso incluso a pequeños negocios comerciales, ya que siendo la capital, pues tenemos un poco más de compromiso por parte del medio ambiente, ya que somos muchos dentro de los mismos. También nos dice que la legislación actual indica que toda fuente fija que cause daño ambiental necesita de esta licencia para operar, de lo contrario corre el riesgo de una clausura y pago de altas sanciones económicas para establecer las funciones de su negocio. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la parte de las consecuencias, si se da el incumplimiento de esto, de la ley ambiental única, ponemos un pequeño ejemplo salido de la página del gobierno, en el cual da la noticia que Profepa clausura y multa una productora de cal en Hidalgo. Nos dice que Profepa instauró un procedimiento administrativo a Caleras Bertrán, SADCB, una productora de cal desde el julio de 2017, en el cual ordenó el cumplimiento de diversas medidas correctivas. Bien, nos dice que su incumplimiento a las medidas correctivas ordenadas en el procedimiento fue la falta de actualización de su licencia. También nos dice que hubo clausura en el cual prevalecerá en tanto la empresa obtenga la actualización de la licencia única. No tan solo eso, también se puso una multa, perdón, de 1.370.000 pesos, 1.370.200 pesos, equivalentes a 17 días de unidad de medida y actualización. O sea, UMA. Siguiente, por favor. Bien, ante todo esto ya se observa que aparte de la multa, es una pérdida de dinero ya que te clausuran la empresa hasta que de plano cumplas con cada uno de los requisitos. Lleva tiempo, que a continuación mi compañero va a esclarecer un poco más. También nos dice que las causas de esto fueron la parte de emisiones a las atmósferas, identificado como número 3, envasadora número 4, hidratadora número 1, número 2, y nos dice que todo esto fue clausurado y prevalecerá hasta en tanto la empresa exhiba la actualización de su licencia ambiental. Recordando un poco que los procesos administrativos, por más pesados que se puedan ver o llevar a cabo, es una buena inversión, ya que es preferente más el tiempo invertido a estar pagando una multa. Ya se repite la cantidad, 1.370.000 pesos. Creo que se pudo haber invertido en una nueva maquinaria o inclusive capacitación o mantenimiento de las mismas para evitar todo esto y seguir produciendo. Sin embargo, te quedas con la producción o se detiene la producción y durante todo el tiempo que se registre del plazo, pues sí, es una pérdida muy grande. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Buenas noches, me llamo Bruno Chung. Y voy a continuar el tema que vendría siendo el contenido de la licencia ambiental única. Bueno, en
pocas palabras o a grandes rasgos, consta de los datos de registro de la empresa, la información técnica general, contaminación atmosférica, los servicios hidráulicos, generación y manejo de residuos peligrosos, la cédula de operación anual, perdón, y información complementaria. La siguiente, por favor. Bueno, en la parte de información técnica general, pues el primer punto es el antecedente de impacto ambiental y riesgo. En él podría ser, o el documento que está integrando licencia única es la MIA o el manifiesto de impacto ambiental. Recordemos que pues esta licencia única ambiental es en el marco federal y pues van a aplicar las leyes y los reglamentos de carácter federal que apliquen. Después vendrían siendo las contingencias, que en sí es pues dar ¿cómo se llama? Un plan de prevención de accidentes o un plan para, en caso de que suceda algún derrame o algún incidente, qué es lo que se va a hacer, o en caso de alguna contingencia ambiental, por ejemplo, cuando dicen que las empresas solo van a trabajar pues medio tiempo o solo de noche, es bajo qué condiciones es que se va a aplicar este tipo de trabajo. Otra parte es la operación y funcionamiento. Bueno, en este punto podremos ver lo que vendrían siendo los planos o el croquis de la distribución del establecimiento, los diagramas del flujo del funcionamiento de la planta. Bueno, en él pues se van a desglosar los diferentes procesos que se trabajan y también se van a incluir las áreas de servicios y administración para ver, bueno, posteriormente va a haber una tabla de resumen de cada uno de estos procesos donde va a decir eh, qué es lo que se ocupa, qué se produce, qué más, qué se interviene o qué residuos se generan, cómo se manejan, y entre otras cosas, ¿no? Después vendría el punto de los productos y subproductos, es decir qué se está produciendo o qué subproductos se realizan, cómo se almacenan y la cantidad que se están produciendo de estos. Después los insumos, que vienen siendo insumos directos o insumos indirectos, pues su nombre comercial, el químico, por ejemplo, en una planta de tratamiento, pues se usa sosa cáustica, pues su nombre comercial, sosa cáustica. El químico, pues es hidróxido de sodio. ¿En dónde se ocupa? Pues en una planta de tratamiento, el estado en el que se encuentra, pues es líquido, la forma en la que se almacena, en tanques y pues el consumo anual, qué cantidad de litros o de metros cúbicos se están ocupando para las plantas de tratamiento. El consumo energético, pues qué tipos de energía se están utilizando, los puntos de consumo, la cantidad que se consume anualmente y en qué unidades se está consumiendo. Después los combustibles utilizados, ahí ya vendría pues vas a desglosar por equipos, qué combustibles se están utilizando y en dónde se utilizan, para qué se utilizan, la capacidad, bueno, la cantidad de estos combustibles que se utilizan y la cantidad anual o el consumo anual que se tiene de estos. Después en el punto 2 de contaminación atmosférica vemos los puntos donde se generan los contaminantes, ya sea de olores, gases,
partículas sólidas o líquidas. Bueno, en este punto tenemos que describir la maquinaria o equipo u actividad en la que se genera, la cantidad que se genera, los días a la semana o al mes en los que se está trabajando este equipo, y si pues determinar qué eficiencia tiene nuestra maquinaria, si está trabajando normalmente o si está en condiciones anormales. Después los contaminantes por punto de emisión. Bueno, aquí pues ahora sí que ver dónde se están generando los contaminantes, por así decirlo, en las chimeneas, detectar qué contaminantes se están generando, y también determinar o decir qué métodos de estimación o determinación del contaminante se está utilizando. El siguiente punto, que es chimeneas o ductos de descarga, pues ahí es más concreto al punto en donde se está detectando la contaminación, que son las chimeneas, las características de estas chimeneas, que es la altura, el diámetro, la velocidad del flujo de los gases que pasan, la temperatura, el puerto de muestreo y la plataforma de muestreo. La siguiente, de favor. Bueno, en el apartado de servicios hidráulicos vamos a lo que es en aguas nacionales. Bueno, es con respecto al permiso de descarga de aguas residuales o algún otro trámite que tenga que ver con el uso del agua, ¿no? O la captación, o el uso o el desecho del agua. Después, vienen siendo los datos generales del aprovechamiento del agua, pues ahí determinar de dónde se extrae, si es una red de agua potable, superficial, subterránea, tratada o otra, la cantidad que se está consumiendo, pues cómo se usa, qué cantidad se usa, y ¿cómo se dice? ¿Qué entidad o qué organismo es de donde están extrayendo este recurso? Después es el punto de descarga de aguas residuales. Bueno, ahí vemos el tipo de descarga que se hace, los puntos de emisión, el nombre y tipo del cuerpo receptor, la cantidad pues ahora sí, de descargas que se tiene, la frecuencia de las descargas, el tratamiento en el que se tiene el agua, y están, pues ahora sí que el número del permiso o el registro que tienen para hacer la descarga de aguas residuales. En la sección 4 es la generación y manejo de residuos peligrosos. Pues aquí vemos pues el total de los puntos de los residuos peligrosos generados. Pues tenemos que hacer la identificación, la cantidad anual que se está generando, en qué unidades se está generando. Después vemos el total de los residuos peligrosos manejados dentro del establecimiento, igual en apego a la norma 052 de la Semarnat. Establecer qué nombres, la clave, el punto donde se generan, el método o el tratamiento que se les da a los residuos peligrosos, y en qué cantidad y en qué unidad se están haciendo el manejo. Después viene el almacenamiento de residuos peligrosos dentro del establecimiento. Es muy parecido. Tenemos que identificar los residuos, las características del almacén y el tiempo de que van a estar ahí.
luego decir qué material o qué tipo de residuos están almacenando, la capacidad del almacén, la iluminación, las condiciones generales, iluminación, ventilación, pues el área, el material en el que se van a, a, a contener. Después es el total de residuos peligrosos manejados fuera del establecimiento. En este vemos igual un resumen al residuo peligroso, el punto donde se genera, las empresas que van a encargarse de los residuos y el total de los residuos que se están manejando por fuera de forma anual y en qué unidades se están manejando. Después, el último punto es el residuos a tratar por el prestador de servicio. Igual es la capacidad de tratamiento de estos prestadores de servicio y el método en el que van a estarlo tratando. Después vemos la siguiente, por favor. Vemos lo que viene siendo el formato o cédula de operación anual. Es otro trámite que se realiza y para finalizar vendría siendo la información complementaria, que entre estas es el glosario de los términos utilizados en los formatos, que es tanto la licencia ambiental única como el COA o cédula de operación anual, y que vendría siendo la forma y el contenido del croquis de la localización del establecimiento. Estos son como, por así decirlo, como los anexos para dar un mayor entendimiento a lo que se está hablando dentro de la LAU. La siguiente, de favor. Bueno, después tenemos lo que vienen siendo los criterios de resolución para que se determine o se acepte la LAU, que los primeros es que se cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera. Después, instalar plataformas y puertos de muestreo para tener un control de qué es lo que de las emisiones que se tienen, y medir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Después, establecer medidas de prevención y control a la contaminación de la atmósfera. Pues aquí vienen, por así decirlo, todos los planes de manejo, planes de acción ante riesgos. Que las emisiones a la atmósfera no saturen los contaminantes a las cuencas atmosféricas, que vendría siendo que los cuerpos receptores, pues que sean capaces de, que estén en los límites permitidos, ¿no? Después, cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que es la LGEPA, en materia de emisiones a la atmósfera, y cumplir con el reglamento de la LGEPA. Y después, mi compañero Luis les va a continuar con lo que vendría siendo un ejemplo del lago. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mario y les voy a explicar el procedimiento para el trámite del formato de solicitud LAU. Los documentos que te piden es un escrito libre en el cual tú manifiestes que quieres solicitar el trámite de LAU. Nos piden un original y una copia como presentación, y nos piden una solicitud de licencia única para establecimientos industriales y jurisdicción federal con firma autógrafa. ¿A qué se refiere con firma autógrafa? Que en ese momento debe ser o que debe estar escaneada para que se vea que es auténtica. Para acreditar la personalidad, solamente nos piden los siguientes documentos: identificación oficial vigente para personas físicas y representantes legales, credencial para votar, INE, pasaporte, cédula profesional y servicio militar o cartilla del servicio militar.
Nos piden el acta constitutiva de la empresa o poder notarial en caso de personas morales, o de ser el caso, poder notarial o nombramiento para los representantes legales, y o de ser el caso, una representación de las personas físicas que deberán acreditarse mediante una carta de por fe firmada ante dos testigos. ¿Para qué aplicaría este caso? Para reservas federales o santuarios, los cuales necesitan tener este permiso. Nos piden también nuestro RFC para poder tenerlo, y el costo de este trámite cuesta para la recepción y evaluación de la solicitud de la licencia, o sea, para ver si te la aprueban y cumples con todos los requisitos, tiene un precio de 2.959 pesos mexicanos. Y para la actualización de la licencia de funcionamiento o de la licencia ambiental, tiene un costo de 1.478 pesos mexicanos. Las opciones para realizar tu trámite son varias. Se habilitaron varias para hacerlo de manera online por este tiempo que vivimos de pandemia, pero anteriormente solo se podía presencial en los espacios de contacto ciudadano distribuidos en las 31 estadios de la delegación de la Semarnat en los estados de la República Mexicana, y en la Ciudad de México en oficinas centrales de la Semarnat, las cuales se encuentran ubicadas en Ejército Nacional número 223 Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, y tienen un horario de atención de 9:30 a 3 de la tarde. O en las oficinas centrales de gestión de trámites correspondientes. Estas están en la zona metropolitana de Valle de México, integrando a 16 delegaciones de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, los cuales vienen a continuación. Un ejemplo para el llenado de formatos: nos piden, como paso número 1, se presenta la solicitud por establecimiento ya pagado con original y 3 copias encuadernadas. Nos pide un croquis, el cual debe estar bien desarrollado para considerar todos los puntos para poder tramitarla de manera adecuada. Como punto número 2, nos pide la solicitud que se debe elaborarse a máquina o con letra de molde legible con tinta azul o negra, o de su conveniencia, el interesado podrá solicitar en la ventanilla de trámites el disquete del formato LAW, el cual es un machote en el cual nosotros podemos llenar toda la información, y ya es un poco más sencillo hacerlo de esa manera. Como paso número 3, debemos llenar la carátula de la solicitud LAW con los datos de la persona que va a ser registrada, que aparecen al inicio del formato, debidamente requisitado, y deberá acompañarse, según sea el caso, con la información que se solicita en la sección 1 y 4. El paso número 4 nos pide mucha información más técnica, que la cual sea información aplicable para el tipo de procedimiento y el tipo de espacio que nosotros queremos acreditar con el LAW. Cuando el formato LAW se solicita en la presentación de anexos, es necesario incluir el poder notarial de la empresa y identificar mediante separadores, anotando en ellos la sección y punto al que corresponde, así como su nombre. Como pueden ver, es algo muy minucioso en lo que tenemos que llevarnos un buen tiempo para hacerlo de manera adecuada y no estar regresando, yendo y teniendo que pagar otra vez la cantidad para tener una revisión, porque nos piden demasiados detalles. A continuación les tengo un ejemplo de más o menos cómo es el formato. Nos piden la solicitud del número, que es la que les comentaba, que ya haces la solicitud y todo, te dan el machote en el cual tú ya registras tu información. Nos pide el número de registro ambiental, que también ya debió de haber sido autorizado anteriormente, el recibo de que pagaste para tener acceso a esta licencia. Nos pide ¿cómo se llama? A qué congreso o a qué delegación se va a enviar, se va a ser enviada. Y abajito nos cita las partes de la ley donde viene reflejado que se necesita esta licencia ambiental. Nosotros en equipo llegamos a la conclusión de que estos temas son básicos del conocimiento de emisiones, control de residuos, manejos de aguas residuales, y para cualquier persona que tenga conocimientos ambientales o que tenga en su mente poder tener en algún momento esta licencia para poder desempeñar mejor un papel más acorde con la naturaleza. Nosotros entendimos que nada funciona sin un control adicional y supervisión federal,
para tener registrado y regulado todo esto. Cuando una de las empresas existentes de rubros diferentes deben completarse con un registro más como este, la ley ambiental única habla de cómo interviene la jurisdicción federal en nuestro país ante el compromiso de esta, como les mencionaba. Y es muy importante también mencionar que el LAU es sumamente importante y debe de estar todo el tiempo autorizado, ya que es uno de los trámites más importantes para nosotros poder desempeñar una labor eh, acorde con la gestión ambiental. Eso sería todo de nuestra parte, pues les agradecemos escucharnos.